Hola, ¿qué tal? Un gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de tratar algunos temas que creo son relevantes. Este me parece uno de vital importancia. La forma en que López Obrador está provocando problemas con el gobierno entrante de Biden, pero además dejando huella de la incapacidad para afrontar situaciones complejas, difíciles, como ha sido la situación del general Salvador Cienfuegos. Quizás bastaría con que le leyera la inconformidad expresada el día de ayer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la decisión del gobierno de López Obrador de difundir el informe que la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, envió a México, al gobierno de México, con respecto a la investigación que realizó, que desarrolló sobre las actividades que supuestamente desarrollaba el general Cienfuegos. El Departamento de Justicia ha dicho, publicar tal información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos y cuestiona si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México. Esto fue lo que dijo el portavoz del Departamento de Justicia. Hagan cuentas nada más lo que representa para México el romper una relación que ha costado mucho trabajo construir, que ha derivado después de muchos problemas en un trabajo conjunto. Finalmente, Estados Unidos es el país con el que tenemos la relación directa en temas de inseguridad que van con el tráfico de armas, con el trasiego de drogas, con la migración, en fin, al ser simplemente vecinos, pues hay una bola de problemas que tenemos que librar juntos. Debo decirles que en los últimos 5 gobiernos, desde el presidente Salinas hasta el presidente Peña Nieto, y bueno, hasta ahora, hasta estos 2 años de ese romance de López Obrador con Trump, se venía desarrollando más o menos una relación sin problemas y por el contrario, creciente, al grado tal que hoy somos casi siempre la economía que más le vende a los Estados Unidos. Esto es muy importante por todo lo que representa, por todo lo que significa. Inclusive, hablando de López Obrador, que se pone esa medalla que no le corresponde, que tendría que darle vergüenza, tanto que habla de los millones, miles de millones que envían los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, pues hasta por protegerlos a ellos. Pero bueno, centrémonos en el caso de la DEA y la investigación en torno al general Cienfuegos. Como ustedes saben, el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California, fue detenido quien fue el secretario de Defensa durante el sexenio de Peña Nieto con acusaciones por presunto, y subrayo, presunto vínculo con organizaciones criminales, con cárteles de la droga, con lavado de dinero. Esa es la investigación que desarrolló la DEA. Hubo inconformidad por parte de México, ya que no hubo información compartida. El gobierno de México se dijo sorprendido porque no tenía ningún aviso, no tenía ningún elemento. No me extraña, a mí no me extraña porque estamos viendo cómo reaccionan. La DEA pues habrá dicho en todo momento, no, pues claro que no comparto información con quien no tiene, con quien no tiene la suficiente estabilidad. Después de que vieron cómo ocurrieron los incidentes de la detención y liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapito, en el Culiacanazo, pues ya se queda realmente con miedo a que las cosas que están compartiendo no lleguen a su final. Y en este caso, pues consideraban que se estaba deteniendo a alguien de quien tenían suficiente investigación. Trasladaron al general Cienfuegos a Nueva York, en donde se le desarrollaría el juicio. Mientras tanto, en México se dice que hubo presiones muy fuertes por parte de un amplio sector del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas en general, por la detención del general Cienfuegos, quien es un hombre que a lo largo de 50 años ha tenido una labor muy destacada en el ejército mexicano, un hombre condecorado, general de 4 estrellas, es decir, un hombre que aparte había sido también reconocido por Estados Unidos por su trabajo, por su desarrollo, por su desempeño. La mayoría de los que hoy se encuentran en posiciones estratégicas de las Fuerzas Armadas, del ejército en particular, trabajaron con el general Cienfuegos, empezando por
el general Luis Crescencio Sandoval, el general secretario de la Defensa Nacional, todos ellos han estado trabajando con el general Cienfuegos durante el sexenio pasado. Por lo tanto, hubo una gran presión porque López Obrador, el día 16 de octubre, estaba lanzándose pero con todo contra el general Cienfuegos, diciendo que era una muestra clara de la corrupción existente, de la corrupción del pasado y que irían con todo en contra del general y que lo investigarían. Las grabaciones están por doquier y se puede constatar que al día siguiente López Obrador así la agarró. Después, poco a poco, empezó a cambiar el discurso hasta que finalmente México solicita a Estados Unidos el regreso del general Cienfuegos por asuntos de seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos, a través del entonces secretario de Justicia William Barr, solicitaron a la juez que llevaba el caso la liberación o el envío del secretario a México para que se continuase el juicio en nuestro país. La juez incluso se sorprendió, bromeó un poquito al respecto y dijo, bueno, pues si es un asunto de seguridad nacional, que lo sigan juzgando en México. Esa es la reciprocidad que existe entre los gobiernos y así sucedió. El general Cienfuegos llegó a México con la consigna, con el acuerdo de los dos gobiernos de que se le continuaría aquí el juicio. De pronto, el día de antier, la Fiscalía General de la República informa que no había elementos para seguirle un juicio al general Cienfuegos. Especialistas como Ignacio Morales Lechuga han comentado el grave error que cometió la Fiscalía de no turnar a un juez de control el caso, de no hacer una investigación de dineros en torno al exsecretario de la Defensa Nacional, de no turnar a la misma justicia militar el caso y que entonces cuando ya todo se hubiera ventilado de esa manera, pues se hubiera podido decir, ahora sí, está libre de culpas. Inclusive, lo dice el propio Morales Lechuga, por el bien del prestigio del propio general. ¡Pum! Decidieron ir por la libre. Pero hasta allí, bueno, hasta allí queda la parte de la Fiscalía. López Obrador, no conforme con todo esto, decide publicar la información que la DEA le compartió a México. Y aquí es en donde el Departamento de Justicia salta y dice, oye, te estoy compartiendo secretos, te estoy compartiendo procedimientos, te estoy compartiendo estrategias, te estoy compartiendo detalles de la forma en que hacemos los trabajos y tú los pones en público. ¿Qué necesidad había de hacer este tipo de acciones por parte de México? ¿A quién le interesaba, salvo a nosotros, los que nos dedicamos a la información, salvo a nosotros, conocer todo esto? Y allí viene un añadido a los problemas que López Obrador viene generando con el gobierno de Estados Unidos y que va a abundar en todo lo que ha sucedido. La tardanza en reconocer el triunfo del presidente electo Joe Biden, la descalificación que ha hecho de parte de algunas instancias en el momento en que apoyó tanto a Donald Trump, la forma en que reaccionó ante el 6 de enero, que todo el mundo censuró la invasión al Capitolio, mientras que López Obrador solamente se ocupaba del castigo a las cuentas de Donald Trump. En fin, todo eso que ha venido añadiéndose a una problemática que vamos a vivir como país con el gobierno entrante, por más que Joe Biden sea un presidente ecuánime, sea un presidente que entiende perfectamente la importancia de la relación bilateral. Esta es la circunstancia en la que nos encontramos, esta es la ineptitud que tiene este gobierno que está condenando al país a romper buenas relaciones que se habían logrado a lo largo de los últimos años. Difícil, por supuesto que difícil. Yo recuerdo la ocasión en que Felipe Calderón estuvo en el Congreso de los Estados Unidos haciendo un señalamiento fuerte por el tráfico de armas que hay de Estados Unidos hacia México. Ha habido expresiones contundentes. El hecho de que seas colaborador y el hecho de que seas socio en una lucha no te hace que seas subordinado. Eso se venía desarrollando bien. Más subordinado que López Obrador con Trump no se puede ser, ¿eh?
No se puede ser, porque la verdad es que se bajó los pantalones cuando fue en julio pasado a apoyar la campaña de Donald Trump en una fórmula que los demócratas no vieron con ninguna simpatía. Como pueden ver, la verdad es que el tema exterior es igual que el interior. Es un desastre de gobierno el que estamos viviendo. Es un gobierno que le está causando al país problemas en todas las esferas. No es capaz de controlar una epidemia, una pandemia que es creciente y que no han sabido cómo manejarla. La vacunación es un desastre, no sabemos ni por dónde va, ni cómo va a desarrollarse, ni cuántas vacunas se han comprado realmente, las dudas de si hay contratos con las empresas farmacéuticas, el problema de la inseguridad que es creciente, que tan solo en la primera semana más de 500 asesinatos, la caída del empleo, más de 600,000 plazas de empleos formales que se perdieron, más el millón y tantos que no se generaron para las nuevas generaciones, el problema de la caída del Producto Interno Bruto, en fin, un sinfín de problemas que estamos arrastrando con un presidente que sale a hablar de caricaturas, con un presidente que un día dice una cosa y otro día dice la otra. Es una pena, ¿eh? Es una pena la que estamos viviendo y que la vamos a pagar los mexicanos de hoy y de las próximas generaciones. La verdad es que esta inconformidad de la DEA, no crean que se queda allí, porque la DEA no es la DEA de Trump. La DEA es un organismo que es estable, sus agentes permanecen por muchos años, más allá de los gobiernos, y esta afrenta que sienten, en la cual las ha metido el gobierno de México, no se les va a olvidar. En fin, tendremos oportunidad de seguir abordando este tema. Por lo pronto, les agradezco el favor de su atención.